Ok, entonces, ¿qué es la química? Recapitulando. Profe, la materia la ciencia que estudia la materia o algo así recuerdo, no sé. Ok, la ciencia que estudia la materia. ¿Qué significa que sea una ciencia? La compañera que participó, de último. Algo que se pueda comprobar, profe. Algo que se pueda comprobar, ok. ¿Cómo hacemos para comprobar algo? ¿Qué utilizamos para comprobar algo? Experimentando. Bueno, Experimentos. estudiándolo, La experimentación, ¿qué más? el estudio de dicha Investigación. materia o cosa. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese proceso con el cual yo puedo comprobar que dentro de sus etapas viene la experimentación? Una teoría. En parte es como hacer una hipótesis de lo que va a buscar, algo así. Ok, perfecto. Profe, yo siento que se Hipótesis, hacen estudios científicos. ¿Perdón? Se realizan estudios científicos. Ok, perfecto. Esos estudios científicos de teorías y de hipótesis, eso es parte de algo que se llama el método Científico. Entonces, la química es una ciencia y es una ciencia porque hace uso del método científico. ¿Qué quiere decir de que hace uso del método científico? Que las verdades que llegan son fácticas, o sea, son verdades de hecho, que se pueden comprobar las cosas. Ok, entonces, eso es la química. Ahora, ¿qué es lo que estudia la química? La materia y las transformaciones que ella sufre. ¿Y qué es la materia? Todo lo que nos vea. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio, dice la definición. Entonces, todo lo que ocupa un lugar en el espacio entonces la química estudia todo, estudia toda la materia, porque todo lo que tenga un lugar en el espacio, tiene masa y tiene volumen, es el estudio de la química. Entonces, la química podemos decir que es todo. Entonces, por eso es que se dice que es una ciencia para el siglo XXI y siempre ha sido una ciencia de importancia, ya que tiene que ver todo desde lo que es la medicina, de lo que es el agro, todo lo que son encontrar nuevos productos agrícolas, poder encontrar nuevas opciones de medicamentos. En este momento quisiéramos la vacuna del COVID, pero no la tenemos. Entonces, la química está relacionada con todo. ¿Ok? ¿Solo uno? Clavos. Parecen clavos. ¿Sí? ¿Qué tienen esos clavos? Como Herrumbre. 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 Han sufrido Herrumbre. una reacción química de oxidación. Oxidación. Mientras que aquí tenemos un mundo Oxidante. microscópico, no podemos ver. O sea que, mundo microscópico, los átomos que es muy pequeño, que no podemos ver. Aquí tenemos el hierro reaccionando con el oxígeno para producir óxido de hierro 3. Estábamos viendo entonces que el método científico, ahí les doy nuevamente el enlace, aunque también lo tienen en el campus virtual. Pero digamos, para el compañero que todavía no está, a la hora que le mande la presentación, entonces aquí vienen todos los links de los videos también. Y entonces, ¿qué es el método científico? Vamos a adelantarnos un poquito. Es un método científico, nosotros vamos a observar, tenemos un problema, vamos a tratar de documentar este problema de la mejor manera y vamos a establecer una hipótesis. ¿Qué quiere decir una hipótesis? Una suposición. Una suposición, algo que queremos comprobar. ¿Okay? Entonces establecemos la hipótesis, vamos a la experimentación. De la experimentación obtenemos los resultados y de esos resultados entonces podemos ver si la hipótesis es correcta y si la hipótesis es incorrecta. Y una vez que tenemos eso, pues tenemos la comunicación. Entonces, por ejemplo, así como para que nos quede claro, resulta que vamos a hacer tostadas. Entonces, ¿qué se observa? El tostador. Pregunta, ¿por qué mi tostada no se tuesta? O sea, utilicé el tostador, metí la tajada de pan, pero resultó que no salió tostada. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que podemos hacer? Quizás el enchufe no sirve. Podría ser una de las cosas que podemos hacer. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a cambiar el enchufe para ver si es eso que es lo que está generando el problema para que la tostada no se dé. Entonces, una vez que hago eso, conecto el tostador en otro enchufe y vuelvo a intentar. Si resulta que el pan está tostado, quiere decir que la hipótesis se confirma.
Pero si el pan no está tostado, quiere decir que la hipótesis no se confirma. Aunque la hipótesis se haya confirmado, yo necesito saber por qué está mal el enchufe. Y si la hipótesis no se confirma, quizás el tostador tiene un alambre roto. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque en realidad el método científico nosotros lo observamos y lo aplicamos diariamente sin que nos demos cuenta. Entonces, muchas de las veces, por ejemplo, si alguien cree que le están siendo infiel la pareja, pues entonces trata de averiguar, empieza a observar el comportamiento que tiene, empieza a ver todas las redes sociales, todas las páginas, todas las amistades, y entonces empieza a tener como hipótesis si me está dando vuelta. Entonces empieza a hacer algunas estrategias. En esto, a veces las que tienen mejores estrategias son las compañeras del sexo femenino. Empiezan a uno a ponerle ciertas pruebas para ver si uno cae. ¿Qué va? Qué buena esa. Y resulta que entonces, después de que le hacen todas esas pruebas, después de que tratan de averiguar, hablan con vecinas, con amistades, ¿cierto? Entonces obtienen ciertos resultados. Se dan cuenta si es cierto o no es cierto. Eso porque les quiero decir, en Facebook, profe. que este método científico se aplica siempre. Es algo que nosotros estamos aplicando diariamente. ¿Sí? ¿Quién quería participar? Sí, profe. Como yo no los estoy observando, no puedo estar viendo las caras de ustedes. Cuando los cursos se hacen presenciales, es más simple porque, como nosotros estudiamos química y somos del área científica, nosotros desarrollamos muy bien la observación y entonces así podemos ir observando si la gente está poniendo atención o si están entendiendo. En este caso, como yo no los puedo ver, entonces yo no puedo saber si ustedes van entendiendo. Entonces, por favor, siéntanse en confianza de interrumpir en cualquier momento, de hablar, de preguntar, porque precisamente así es como uno aprende, preguntando. Devolviéndome, entonces nosotros vamos a tener una observación o un problema, vamos a hacer toda una representación donde diseñamos todo lo que es la investigación, vamos a obtener unos resultados que interpretamos para ver si con eso justifico y apruebo la hipótesis que tengo. Una hipótesis es una explicación tentativa para un conjunto de observaciones. La hipótesis no necesariamente es cierta, sino que en realidad es una explicación que yo en un principio tengo, pero que puede ser de que no sea cierto. Una ley es un enunciado conciso de una relación entre fenómenos que es siempre válido bajo las mismas condiciones. Entonces, por ejemplo, la ley de gravitación universal. O sea, hay veces de que uno utiliza para aprenderse los conceptos algo que se llama mnemomístico. Eso es tratar de relacionar algo con algo que para mí sea más fácil. Es el caso, por ejemplo, la ley de gravitación universal. ¿Todos recuerdan lo que es la ley de gravitación universal? De la manzana que cae en la jupa, todos los cuerpos caen. Esa es la ley de gravitación universal. Entonces, es una relación entre fenómenos que siempre es válido bajo las mismas condiciones. Entonces, la fuerza es igual a una masa por aceleración, eso es una ley. Mientras que una teoría es un principio unificador que explica un conjunto de hechos y o aquellas leyes que se basan en ellos. Entonces, por ejemplo, la teoría atómica es cómo está formado el átomo. La química es el estudio de la materia, sus cambios y su comportamiento. Ya vimos que era la materia. La materia se puede decir que es todo lo que compone el universo, profe. Todo lo que hay en el universo. Que puede ser de que sea visible como puede ser de que no sea visible. Pero todo lo que hay en el universo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hace muchos años se hablaba mucho sobre los hoyos negros, que era donde se creía que era donde el universo se reducía y se ampliaba. Entonces, que eran huecos negros que hay en el universo. Ya desde hace unos años se indica que esos huecos negros no necesariamente son huecos negros, sino simple y sencillamente son áreas donde no hay radiación. Y entonces, como no hay radiación, nosotros no vemos nada. Pero puede ser de que si estuviera cerca una fuente de luz, podría verse que esos hoyos negros no son hoyos negros, en realidad ahí hay materia. Por ejemplo, ustedes apagan el cuarto y no ven nada, pero eso no significa que el cuarto esté vacío, sino que el cuarto está lleno a pesar de que nosotros no vemos nada, porque la materia se ve
precisamente por la interacción que hay con la radiación electromagnética. Entonces, sí es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa y tiene volumen. Una sustancia es una forma de materia que dice una composición dada y proporciones, propiedades específicas que la distinguen de otra. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias puras en la que cada uno conserva sus propiedades particulares. Una mezcla homogénea, su composición de la mezcla es la misma en cualquier punto. Por ejemplo, si nosotros hacemos un fresco de limón, nosotros además de agua, lleva el jugo de limón y lleva azúcar. Entonces, en realidad, el fresco de limón son 3 componentes: agua, azúcar y limón. Sin embargo, es una mezcla homogénea porque si tomo el fresco me sabe igual en cualquier punto. Y además de eso, yo siempre lo veo igual. ¿Okay? Por el contrario, tenemos ejemplo, el refresco, leche y soldadura. Por el contrario, tenemos las mezclas heterogéneas. Su composición no es igual en cualquier punto de la misma. Un ejemplo de mezcla heterogénea que tal vez la mayoría vemos en el desayuno, sobre todo aquí en la zona guanacasteca, que desayunamos generalmente. Gallo pinto. Gallo pinto. Cuando desayunamos gallo pinto, ¿qué le demos a gallo pinto? El arroz y los frijoles. Vemos el arroz y los Los frijoles. frijoles y los frijoles. Si le echaron chile dulce, si le echaron cebolla, si le echaron todo el resto de cosas, nosotros lo vemos. Entonces, esto es una mezcla heterogénea. Su composición no es igual en cualquier punto de la misma. ¿Okay? En este caso, cemento, limadura de hierro en arena. Pero los componentes de una mezcla pueden ser separados mediante procesos físicos. Entonces, esto es una destilación. No sé si alguna vez lo ha visto, pero digamos, si yo pusiera aquí en este destilador, aquí hay una fuente de calor. Esto es un serpentín por el cual pasa agua como refrigerante. Y entonces, si yo tuviera aquí agua con azúcar o tuviera fresco de limón, yo lo pongo a calentar y entonces el agua empieza a evaporarse, sale por aquí, aquí a la hora que se enfría, se condensa el agua y aquí sale el agua. Y aquí va quedándome el azúcar y el limón. Posteriormente el limón se va a evaporar, va a salir por aquí y al último queda el azúcar. Eso es un proceso de destilación. También en este caso, si yo tuviera azufre o cemento y hierro, el hierro puede ser atraído por un imán, entonces yo acerco un imán aquí, entonces el imán únicamente me va a atraer el hierro y entonces eso se llama un proceso físico. La materia no está sufriendo ninguna transformación para que se dé. Un elemento es una sustancia que no puede ser separada en sustancias más simples por medios químicos. Se han identificado en total 118 elementos y ahorita van por un poquito más allá. Se encuentran naturalmente en la Tierra un total de 82 elementos, por ejemplo, oro, aluminio, oxígeno y carbono. Después del elemento 83 de la tabla periódica, que es el bismuto. Estoy viendo hacia allá porque tengo en la pared la tabla periódica. A partir del elemento 83, todos los elementos que siguen son radioactivos, o sea, se van descomponiendo en el tiempo según su tiempo de vida media. 36 elementos han sido creados por científicos, como por ejemplo el americio y el polonio. Entonces aquí tenemos una parte de ellos. Tenemos que ir aprendiéndonos los símbolos y el nombre. Un compuesto es una sustancia constituida por átomos de 2 o más elementos químicos unidos en proporciones fijas definidas. Entonces, el caso del oro, nosotros solo tenemos AU, que es oro. En el caso del aluminio, solo tenemos aluminio. Pero en el caso del agua, es un compuesto. ¿Y por qué es un compuesto? Porque existe hidrógeno y oxígeno. La glucosa, que es lo mismo que el azúcar, porque es un compuesto porque tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y el amoníaco, porque es un compuesto porque tiene nitrógeno, hidrógeno. Ahora, si quitara yo el oxígeno, entonces lo que tengo es hidrógeno. Entonces, en ese caso sería un elemento. No sería un compuesto. ¿Por qué? Porque para que sea un compuesto tiene que haber... Los compuestos solo pueden ser separados en los elementos químicos que los forman mediante medios químicos, no como medios físicos que vimos anteriormente, sino para separarlos tiene que ser por medios químicos. Entonces vamos a tener que la materia nosotros la podemos clasificar en mezclas o en sustancias puras.
Las sustancias puras las podemos separar en compuestos y en elementos. Y en esto se da por separación de métodos químicos. Mientras que las mezclas, yo las puedo separar en sustancias puras por métodos de separación físicos, y las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. ¿Qué es una mezcla homogénea? La palabra homo significa solo. Entonces significa que es una sola fase o lo podemos ver como una sola sustancia. Mientras que la mezcla el hetero significa diversidad. Entonces, el hetero entonces va a significar que nosotros vamos a ver diferentes sustancias. Entonces, eso sería una mezcla heterogénea. 2 o más elementos químicos. Nosotros siempre hemos hablado de 3 estados básicos de la materia, pero en realidad no son 3. O sea, lo más que hemos mencionado es líquido, sólido y gas. Son los que nos enseñaron desde la escuela, aunque sabemos que son más. Entonces, el estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen definidos debido a las fuerzas de atracción intermolecular, que es mayor que la fuerza de repulsión. Esto es que es táctil. O sea, nosotros el estado sólido... Una duda, disculpe, estaba presentando la presentación, valga la redundancia. ¿Perdón? No, ya, es que no me salía la presentación, pero ya me salió, disculpe. El estado líquido se caracteriza por tener volumen definido de forma variable según el recipiente que lo contenga, debido al equilibrio existente entre la fuerza de atracción y la repulsión. No es táctil, aunque es visible y fluye. O sea, si nosotros tenemos una botella con agua y yo la inclino, pues entonces el líquido fluye. Lo que pasa es de que todos en algún momento hemos tratado de agarrar el agua y no la agarramos, porque no es táctil. O sea, nosotros sabemos que existe, la podemos ver, la podemos sentir, pero no están tan unidas las moléculas como para que yo las pueda sentir. El estado gaseoso, estos carecen de forma y volumen definido, ya que la fuerza de repulsión intermolecular es mayor que la fuerza de atracción. No es táctil, no es visible, excepto que sea coloreado y difunde. ¿Qué quiere decir de que difunda? Esto lo que quiere decir es que cuando existe el gas, y digamos, les pongo un ejemplo, cuando se está quemando una casa o un edificio, nos dicen que nos tiremos al suelo, o también nos dicen de que abramos las puertas y las ventanas. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Abrir las puertas y las ventanas, porque el momento que abrimos el gas, como no existen fuerzas intermoleculares entre ellos, lo que va a hacer es que entonces el gas se va a expandir hacia afuera. Igual de que cuando nosotros estamos en un edificio que está ardiendo, las llamas, por ser el estado gaseoso, va a subir y se van a mantener arriba. Entonces, en el suelo es donde nosotros vamos a tener la menor cantidad. El cuarto estado de la materia, que ya lo hemos oído, es el plasma, como un gas cargado eléctricamente ionizado, conformado por moléculas, átomos, electrones y núcleos, estos últimos provenientes de átomos desintegrados, y se encuentra a elevadísimas temperaturas de los 10.000, 20.000 grados Celsius. Ejemplo, el núcleo del Sol, las estrellas y la energía atómica. Entonces es un estado muy energético. Entonces nosotros podríamos decir que el estado sólido, los átomos están totalmente unidos. En el estado líquido están más separados, pero están unidos, y entonces por eso es que fluye. En el estado gaseoso están separados, y entonces por eso es que pueden difundir uno del otro. Pero el cuarto estado de la materia ya no están más separados los átomos, sino lo que se hizo es que el átomo se abrió. Entonces, a la hora que se abrió, por eso es que se dice que es cargado ionizado. Entonces, ya tenemos los electrones y los núcleos en movimiento a altas temperaturas. Otro estado de la materia, el quinto estado de la materia, es el estado Bose-Einstein. Es el estado de agregación de la materia que se da en ciertos materiales a muy bajas temperaturas. La propiedad que lo caracteriza es que una cantidad macroscópica de las partículas del material pasan al nivel de mínima energía, denominado estado fundamental. El condensado es una propiedad cuántica que no tiene análogo clásico. Entonces, ¿qué es lo que se dice que es el Bose-Einstein? Ustedes lo van a ver de que es el superátomo. Como que el átomo ingresa en otro átomo y entonces se forma un superátomo. Entonces, esto se da a muy bajas temperaturas. Entonces, en algún momento, lo que pasa es que no he vuelto a ver ninguna presentación sobre eso. En algún momento se decía que en los glaciales se creía que a bajas temperaturas habían gases en estado Bose-Einstein, entonces que a muy bajas temperaturas, entonces se quería decir de que esa podría ser la energía del futuro. Sin embargo, no he vuelto a ver nada presentado sobre el tema. El otro estado de la materia que se habla es el estado fermiónico. Se comporta como una onda y no como una partícula, ya que es muy poco el tiempo que se mantiene estado. ¿Qué es el fermiónico? Es
como que ya todos los átomos están en línea, no están formando un estado de la materia, sino que lo que están haciendo son átomos en línea. Y entonces ellos se van a tener un comportamiento más como onda. Y el último estado que se hablaba en ese momento es el jarabe, que es caliente, espeso, son partículas elementales en condiciones normales, están aprisionadas dentro de los protones y neutrones que forman los núcleos. Entonces se habla de un séptimo estado de jarabe y entonces se habla que es como que sobre una superficie, por encima, sin tocar la superficie, se está moviendo un jarabe. Se está moviendo como una sustancia viscosa, entonces se establece que ese es el estado de la materia jarabe, que es a muy altas temperaturas. Y el primer estado de la materia que existió fue el estado caos. ¿Algunos recuerdan cuál es el estado caos? El estado que existió en el Big Bang. De así como que recordar, pues no, pero Algo, si nos refrescan. se dice y se cree que toda la materia en algún momento está en un solo punto. Y eso es lo que establece la teoría. Entonces, toda la materia está en un solo punto, llegó a tener tanta energía, era tanta la energía que había a nivel nuclear, que entonces se dio una explosión de eso y entonces ahí fue donde se creó el universo. Se lanzó toda la materia por el universo y se empezó a extender. Esa es la teoría que es más aceptada hoy en día de cómo surgió el universo. Pues aquí viene un pequeño resumen de los estados de la materia, por lo menos de los 5 estados que más se habla en este momento, que es el estado Bose-Einstein. Está conformado por un superátomo, tiene muy alta energía, no tiene un aspecto que podamos decir definido. Tenemos el estado sólido, su estructura es ordenada, presenta energía vibracional, tiene forma fija, su volumen no varía prácticamente al comprimirlo y es táctil. El estado líquido, las partículas están más separadas, existe una energía cinética media, su forma es la del recipiente y su volumen varía poco al comprimirlo. O sea, prácticamente son incompresibles los líquidos al igual que los sólidos. El estado gaseoso, su estructura molecular es desordenada, la energía cinética es alta, su forma es la del recipiente, al comprimirlo su volumen varía mucho. El estado plasma, donde tenemos protones libres, no se encuentra en el núcleo, la energía cinética es muy alta. ¿Qué es un cambio físico? ¿Qué es un cambio químico? Pues aquí entramos a veces en un problema que se tiene a la hora que hacemos evaluación. Porque nos van a hablar de propiedades físicas, de propiedades químicas, de cambios físicos y de cambios químicos, y entonces confundimos una cosa con la otra. ¿Qué es un cambio? Para que se dé un cambio significa que ya se dio la transformación. Entonces, si yo hablo de un cambio físico es porque la materia, la sustancia o lo que yo vi ya sufrió una transformación. Y un cambio químico quiere decir de que también esa sustancia ya sufrió un cambio químico. Entonces, por ejemplo, dice, un cambio físico no altera la estructura o la identidad de una sustancia. Entonces, por ejemplo, la fusión del hielo. Si yo tengo el hielo en estado sólido, lo dejo al ambiente, él pasa del estado sólido, agua en estado sólido, a agua en estado líquido. Pero ya él cambió de estado sólido a estado líquido y es un cambio físico. ¿Por qué? Porque sigue siendo agua. Si el azúcar la disolvemos en agua, es un cambio físico, donde tenemos un líquido y un sólido y pareciera que al último tenemos un solo líquido, pero en realidad es que el azúcar se separó y entonces nosotros vemos un cambio, mientras que un cambio químico altera la estructura o la identidad de las sustancias involucradas. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno arde en el aire para formar agua. Si yo pongo a quemar alcohol, ya es un cambio químico. Si yo estoy quemando madera, eso es un cambio químico. Si yo estoy cocinando un huevo, ¿es un cambio químico o un cambio físico? Químico. Porque pasa de líquido a sólido. Porque altera la estructura. Cambió la estructura. Antes teníamos una clara en estado coloidal, ahora es blanca. Cambió totalmente, entonces hubo un cambio. Si yo cocino un bistec, estoy pasando de un bistec rojo a un bistec café. Entonces se dieron ciertos procesos de oxidación, entonces eso es un cambio químico. Pero vean que el cambio ya ocurrió. O sea, ya se dio la transformación. Entonces eso se llama cambio, porque ya se dio la transformación. Si yo quiebro un vidrio, ¿es físico o es químico? Cambio físico.
Cambio físico, tengo un vidrio grande, ahora tengo vidrios pequeñitos, pero sigue siendo vidrio. ¿Los helados se derriten? No, los helados no se derriten. ¿La mantequilla se derrite? No, la mantequilla tampoco se derrite. Los helados se funden y la mantequilla se funde. Eso es cuando se pasa de sólido a líquido. Cuando se pasa de líquido a gas, se llama evaporación. En este caso estamos hablando de procesos en los cuales se está aumentando la energía. Entonces, pues, si nosotros calentamos, estamos suministrando energía, entonces de sólido a líquido se funde, de líquido a gas se evapora. Si venimos en el sentido inverso, si el gas lo pasamos al líquido, se llama condensación. Si el líquido lo pasamos a sólido, se llama solidificación. Si el sólido pasa a gaseoso, Ahí está fea la... se llama sublimación. Ahí está. Por eso es que después puse esta otra para que nos quedara claro. Si el sólido pasa a gaseoso, se llama sublimación. Si el gaseoso pasa a estado sólido, generalmente se llama depositación, aunque hay gente que le llama sublimación inversa, pero generalmente se utiliza como depositación. Igual que gaseoso al líquido, que vimos de que era condensación, hay gente que dice licuefacción. Profe, disculpe, igual ese nombre, si se pone sublimación inversa, igual está bien. Ahora, una propiedad física, ¿qué es una propiedad física? Es una propiedad que cuando yo la quiero ver en un material, no sufre transformación. Una propiedad química es algo que para poder ver la propiedad química, la materia sufre una transformación. Entonces, por ejemplo, si yo digo que la gasolina es un combustible, el que la gasolina sea un combustible es una propiedad química de la gasolina. Ahora, que yo le prenda fuego a la gasolina, eso ya es un cambio químico, porque entonces estoy pasando de la gasolina a dióxido de carbono más agua. Cuando yo digo, por ejemplo, que el agua es líquida, yo entiendo muy bien qué quiere decir que el agua es líquida. Es una propiedad que tiene el agua. Ahora, si el agua yo la pongo a calentar y la paso al estado gaseoso, ya entonces yo lo que hice fue un cambio físico. ¿Okay? ¿Estamos claros de la diferencia entre propiedad y cambio? Vamos a ver entonces qué decimos más o menos. Si yo les digo a ustedes que esto es agua líquida, ¿okay? Entonces esta agua líquida fluye, sí fluye. ¿Está contenida en una botella plástica? Sí, está contenida en una botella plástica. ¿Sufre algo la materia para poder ver yo esas características? No. Entonces, estos son propiedades físicas. O sea, uno las puede observar sin que se dé un cambio. Ok. Eso es una propiedad física. Ahora, como les decía anteriormente, si yo hablo de la gasolina, o hablo del alcohol, o hablo de la leña, yo le digo a alguien, no acerque fuego a esa leña porque puede arder. Entonces, la leña arde, eso es una propiedad química, porque si la madera arde, se transforma. El agua, si se congela, sigue siendo agua. Si fluye, sigue siendo agua. Pero la madera, si se quema, se transforma, entonces eso es una propiedad química. Y cuando ya se da el proceso, se llama un cambio químico. ¿Okay? Muchísimas gracias, profe. Sí, ahora sí me quedó muy claro. Ok, perfecto. Recuerden que ustedes en todo momento pueden tener el micrófono abierto y pueden preguntar y pueden interrumpir. No hay problema, no se cobra por eso. ¿Estamos bien? Estamos excelentes. Profe, es que yo preguntaría, profe, pero es que aquí pasa mucha chatarra haciendo ruido, profe. ¿Mucha qué? Mucha chatarra. Pero aquí ahorita usted se está haciendo muy bien las preguntas. De profe, Pregunte, no hay problema. No he visto que haya problemas de interferencia ni nada. Pareciera que está bastante bueno el internet por todo lado. Ahora vamos a hablar de lo que se llaman propiedades extensivas y propiedades intensivas. Ahora, ¿qué
debo entender yo, digamos, dentro del concepto que les decía yo a ustedes de Nemo místico? Es algo que uno debe tratar de aprenderse las cosas de una manera que uno las relacione. ¿Qué es una extensión? Cuando yo veo una extensión, yo me imagino algo que se extiende. Entonces, cuando se extiende, tiene que ver con la cantidad. Entonces, una propiedad extensiva de una sustancia depende de la cantidad total de la materia considerada. Eso es una propiedad extensiva. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de propiedades extensivas? La masa, y depende de la cantidad de sustancia, ¿verdad? Por supuesto. La longitud depende de la cantidad de materia considerada y el volumen. ¿Ok? Pues en esas tres propiedades nosotros tenemos que considerar la cantidad de sustancia. ¿Ok? Pero ¿qué es una propiedad intensiva? Entonces, una propiedad intensiva de un material no depende de la cantidad total de materia considerada. Entonces, por ejemplo, ¿esto es agua? Sí. Varía que yo tenga la botella llena, la tenga medio vacía o la tenga totalmente hasta arriba. Sigue siendo agua. Entonces, es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de sustancia. La densidad es una propiedad intensiva. Se dice que la densidad del agua es 1.0. No importa que yo haya medido la densidad en 1 litro o en 100 mililitros, siempre va a ser exactamente la misma. No depende de la cantidad de sustancia. La temperatura. Yo mido la temperatura, no depende de la cantidad de sustancia, sino depende de la temperatura que tenga la sustancia. Y el color. Si yo veo en este momento, bueno, la pared, color de madera, es el color. Eso es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia considerada. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿No hay nada más? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Dijimos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa. La masa es la medida de la cantidad de materia. En el Sistema Internacional de Unidades y Medidas es el kilogramo. El kilogramo, y entonces de aquí tenemos que hablar algo que ustedes tienen que quedarles claro siempre y en el desempeño de ustedes a nivel profesional. ¿Por qué la química es una ciencia? Porque hace uso del solo una Método científico. método científico. Entonces, nosotros vamos a aprender que aquí y en todo el curso, nosotros debemos aprender a ser metódicos. Nosotros tenemos un método y siempre vamos a tratar de darles a ustedes un método para resolver problemas. Ustedes van a tratar de encontrar el mejor método que ustedes tienen, pero siempre vamos a tratar de hacer las cosas de una misma forma siempre, porque es la forma más fácil de aprender y de permanecer ese conocimiento en el tiempo. Entonces, el caso del Sistema Internacional de Unidades y Medidas es el que nosotros usamos por convención. La masa, la unidad de la masa es el kilogramo y se escribe una K minúscula y una G minúscula. No se escribe una K mayúscula porque una K mayúscula significa Kelvin. Okay, entonces es una K minúscula y una G minúscula. No existe el KGS, no existe el KGR, no existe el KGRS. Para nosotros la única unidad que existe de la masa es el kilogramo. Y vamos a decir que un kilogramo es igual a 1000 gramos y 1000 gramos es igual a 1 por 10 a la 3. Ahorita vamos a ver más sobre notación científica para que nos quede claro. Que el peso es el resultado de la fuerza que la gravedad ejerce sobre la masa de un objeto. Entonces, el peso es igual a la aceleración o la constante por la masa, siendo C igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado. En la Luna, C es aproximadamente 0,1. ¿Y cuánto es C en la Tierra? ¿Algunos recuerdan? Y le están viendo aquí. 9,81.
9,81. Quiere decir de que esa fuerza de gravedad es mayor en la Tierra que en la Luna. Y por eso es que en la Luna pueden brincarse grandes saltos, mientras que en la Tierra no podemos tener esa habilidad. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad en la Tierra es mayor que la fuerza de gravedad en la Luna. Y entonces el peso es el resultado de la fuerza que la gravedad ejerce sobre la masa. Quiere decir de que yo, cuando compro carne, no compro que me pesen 1 kilo de carne, porque en realidad el peso no es 1 kilo de carne. El peso sería la masa por 9,81. Lo que yo estoy midiendo es la masa. ¿Okay? Una barra de 1 kilogramo pesará 1 kilogramo en la Tierra y 0.1 kilogramo en la Luna, porque la fuerza de gravedad en la Luna es menor. ¿Okay? Estas son las unidades del Sistema Internacional de Unidades de Medida. Entonces, la longitud es el metro. Mira, me quedó mal la presentación. Bueno, ¿cómo se abrevia el metro? M minúscula. M minúscula. Es M minúscula, no existe MT ni MTS, no existe nada de eso. El metro se escribe M. La masa es el kilogramo, ya vimos que es una K minúscula y una G minúscula. El tiempo, la unidad del Sistema Internacional de Unidades y Medidas es el segundo. Y la letra en la que se abrevia el segundo es S y es minúscula. ¿Por qué no puede ser S mayúscula? Porque si escribiéramos S mayúscula sería el azufre. ¿Okay? La corriente eléctrica es el amperio, el ampere. La temperatura, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades y Medidas, es el Kelvin y la letra con la que se abrevia es una K mayúscula. La cantidad de sustancia es el mol y se escribe y se abrevia como mol. La intensidad lumínica es la candela y la forma de abreviarlo es una C minúscula y una D minúscula. No puede ser una C mayúscula porque si fuera una C mayúscula sería cadmio y es un elemento de la tabla periódica. ¿Okay? Después tenemos los prefijos usados con las unidades del Sistema Internacional. En algún momento todos hemos oído que el milímetro es 0.001 metro, un centímetro es 0.01 metro, un decímetro es 0.1 metro, un kilómetro es 1 por 10 a la 3 metros. Esto tenemos que tenerlo claro porque nosotros tenemos que hacer conversiones en el Sistema Internacional. ¿Qué es el volumen? Ya vimos lo que era la masa. Vimos primero porque vimos que toda la materia tiene masa y tiene volumen. El volumen es la unidad de... Una compañera está pidiendo que lo acepte en la videollamada. Ya ingresó María Fernanda. Sí, ya puedo ingresar, gracias. Mucho gusto. Mire, es que ustedes van a ver en la grabación, hasta que ve uno la grabación, yo aparezco en un cuadrito al lado. Sin embargo, yo en ese momento lo único que veo es la presentación. Solo cuando ustedes intervienen, yo sí los puedo ver a ustedes, pero mientras que sea yo el que esté hablando, yo no me estoy viendo si estoy haciendo presentación. Y entonces tampoco puedo estar viendo lo que escriben en el chat. Así de que me disculpan, entonces, gracias. Si en algún momento ustedes ven en el chat algo, entonces, ya sea que alguien quiere preguntar y está preguntando algo y no lo puede decir porque tiene el micrófono malo, entonces para que ustedes me ayuden. Si me hacen el favor, ¿está bien? Claro, profe. Ok. Entonces, la unidad derivada para el volumen es el metro cúbico. Entonces nosotros vamos a tener que un centímetro cúbico, sabemos que el centímetro es 1 por 10 a la menos 2 metros, y entonces eso lo elevo al cubo y entonces me da 1 por 10 a la menos 6
metros cúbicos. O sea, un centímetro cúbico es igual a 1 por 10 a la 6 metros cúbicos. ¿Okay? Si yo tengo un decímetro cúbico es 1 por 10 a la menos 1 metro. ¿Me están entendiendo esto que estoy escribiendo aquí? Porque tenemos un metro y entonces un decímetro, un centímetro y un milímetro. El decímetro es 0.1, que es lo mismo a 1 por 10 a la menos 1. Un centímetro es 0.01, entonces es 1 por 10 a la menos 2. Un milímetro es 0.001, entonces es 1 por 10 a la menos 3. Entonces, Rico, no sé, Sí, está rico. o si está quemado, o Compañera, el micrófono. no importa, no hay problema. Entonces, un decímetro cúbico, 1 por 10 a la menos 1 metros, y entonces lo elevo al cubo, entonces 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y un litro igual a 1000 mililitros, igual a 1000 centímetros cúbicos, igual a un decímetro cúbico. Entonces, nosotros vamos a ver que hay que hacer conversiones. En el examen van a venir conversiones, en el quiz van a venir conversiones, entonces tenemos que aprender a manejar esto. Y la forma de hacerlo muchas veces es no aprenderse que un centímetro cúbico es 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, porque puede ser que más bien se nos haga un sancocho en la cabeza. Pero sí sabemos que un centímetro, si yo lo quiero pasar a metros, el centímetro en realidad tiene 0.01 metros. Entonces es 1 por 10 a la menos 2 metros, y entonces lo elevo al cubo y entonces tal vez es más fácil. Un mililitro es igual a un centímetro cúbico, eso también es interesante recordarlo. La densidad, la unidad derivada en el sistema internacional para la densidad es el kilogramo por metro cúbico. Un gramo por centímetro cúbico, ya vimos que el centímetro cúbico es lo mismo que el mililitro. Igual, hay veces que en las farmacias o hay veces que en los medicamentos o hay veces que también hasta para las personas que les gusta la cocina, hablan de un cc. O sea, un cc significa un centímetro cúbico. Es exactamente lo mismo. Entonces, un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Y en este caso, un gramo por mililitro va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la fórmula de densidad, tenemos que saberla, es igual a masa entre volumen. Y se escribe D es igual a M sobre B. Entonces, por ejemplo, dice una pieza metálica de platino con una densidad de 21.5 gramos por centímetro cúbico tiene un volumen de 4,49 centímetros cúbicos. ¿Cuál es su masa? Multiplica. Me están dando la densidad y me están dando el volumen. Entonces, densidad, volumen. ¿Qué me están pidiendo? La masa. Entonces, ¿cómo calculo yo la masa? Para calcular la masa tengo que pasar esta densidad a multiplicar, este volumen a multiplicarlo por la densidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. 21,5 gramos por centímetro cúbico por 4,49 centímetros cúbicos. El centímetro cúbico se cancela por el centímetro cúbico y da 96,5 gramos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Digan algo, den un grito para saber. Sirve por lo menos. Esta es la información que debemos tener. Okay. Qué buena nota, profe. Legalmente sí está bien eso, profe. Hay que tener criterio uno. Y como dice usted, informarse de todo. Exactamente. Pues, cuando yo quiero pasar la temperatura Kelvin, los grados Celsius, le sumo 273,15 o 273. Podemos usar de manera cerrada. ¿Okay? Profe, eso es un número fijo. Es un número fijo. Esa es supuestamente la temperatura menor a la cual nosotros podemos llegar.
No se ha Ok, llegado, lo más bajo que se ha podido llegar es a menos 169, pero teóricamente lo menos que nosotros podríamos llegar es menos 273. Entonces, si nosotros llegáramos a menos 273 más 273, estaríamos en el cero absoluto. Entonces, por Sí, eso sí. el número siempre se mantiene. Paramos un ratito, seguimos. No, profe, siga, tranquilo. Sigamos, Esos profe, sigamos. esos Ok. recesos que van. Sigamos. Ok, entonces, si yo tuviera 100 grados Celsius, entonces quiere decir que 100 grados Celsius serían 100 más 273.15, entonces serían 373 redondeados. Vamos a usar solo 273. Y la otra fórmula es para cambiar Fahrenheit a Celsius o Celsius a Fahrenheit. Y esto sí, no hay más que aprendérselo. Los grados Fahrenheit es igual a los grados Celsius por 9/5 más 32. Profe, esa conversión que acaba de hacer también es fija. Es fija siempre. Y hay que aprendérsela, quiera o no quiera. Quiera o no quiera. Ok. Ya, esto es Celsius más 273 Fahrenheit va a ser igual a grados Celsius por 9/5 más 32. A mí me cuesta mucho utilizar 9/5, sino que siempre utilizo 1,8. Entonces, por eso es que a veces me quedo así como encruchado. Pero sí hay que aprendérsela, obligatoriamente, no hay más. Profe, pero no hay diferencia, 9 sobre 5 a 1,8, como dice usted. No, es muy poca la diferencia. Cualquiera puede usar las dos, digamos, le podemos usar cualquiera de las dos. Ajá, exactamente, sí. Gracias, profe. Ahí dice conversión de 172,9 grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces, eso lo tenemos que ver, entonces, la anterior. Entonces, me están diciendo que tengo 179, va a ser igual a grados Celsius por 9,9 por 9 entre 5 más 32. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que tengo. Grados Fahrenheit igual 9/5 por grados Celsius. Ve que aquí los ordené un poquito más, pero ¿para qué? Para poder ver qué tengo que hacer para resolverla. Ahora, ¿puedo pasar este 5 a multiplicar? Sí, no. ¿Por qué no lo puedo pasar primero? Porque primero que nada tengo que eliminar la suma o la resta. Es la primera operación que hay que tratar de quitar. Entonces, esta suma tengo que pasarla para acá. Entonces voy a decir que grados Fahrenheit menos 32. La suma tengo que pasarla a restar. Ahora sí, me queda grados Fahrenheit menos 32 igual a 9/5 por grados Celsius. Ya todo esto que está aquí podemos decir que es una multiplicación o división. Entonces ya ahí sí. Entonces ya, este 5 sí lo puedo pasar a multiplicar aquí afuera de esto y este 9 lo puedo pasar a dividir aquí abajo. ¿Ok? Esto lo pongo entre paréntesis, el 5 lo pasé a multiplicar y el 9 lo pasé abajo y me da grados Celsius. De esta manera, entonces yo voy a poner 5 novenos por 172,9 grados Fahrenheit menos 32 es igual a grados Celsius. Y obtengo el resultado que es 78,3. Véanlo, díganme qué no vieron o qué necesitamos repetir. Profe, lo repite de nuevo, por favor, si no es tanto la molestia. Pero Sí, que- profe. ¿Y por qué primero hay que eliminar la suma? Disculpe, la ignorancia. Ok. Cuando tenemos operaciones en matemáticas, para que yo pueda pasar quién está multiplicando, quién está dividiendo a ambos lados, primero que nada yo tengo que haber eliminado las sumas y las restas. O sea, para poder yo quitar, digamos, yo necesito despejar este grado Celsius. Para poder despejarlo, yo primero, para poder quitar multiplicaciones y divisiones, tengo que haber quitado primero las sumas y las restas. Entonces, igual, cuando ustedes están haciendo operaciones, por ejemplo, ustedes van a hacer una multiplicación como esta, ustedes primero tienen que resolver la suma y la resta
para después poder aplicar multiplicación y división. Siempre. Eso es una regla en matemática. Siempre tenemos que aplicar sumas y restas antes de hacer las multiplicaciones. Ok, ahora sí, claro, profe. Sí, claro. Sí, puede seguir, digámosle. No, por eso, o sea, esto es algo que van a tener que hacerlo. O sea, no hay otra opción porque eso en el examen se lo van a preguntar. Entonces, como todo, yo lo que primero es, lo vean, lo traten de asimilar. Lo importante es que ustedes lleguen a la casa, lo puedan resolver, lo puedan repasar y si tienen cualquier pregunta, la próxima semana, antes de empezar las clases, vemos algún tipo de duda que tengan. Yo lo que puedo hacerles es también enviarles, y se los voy a enviar por WhatsApp, tal vez alguna práctica, para que ustedes traten de resolverla. No va a ser tarea, porque ya las tareas están establecidas, pero les puedo hacer alguna práctica y se la subo y ustedes tratan de resolverla. Y si tienen alguna duda, entonces, para verlo en la siguiente lección. Sí, profe, gracias. O me lo preguntan por WhatsApp. Ahora, no es malo, ni me voy a sentir incómodo, y además de, no creo que sea por la edad, pero todavía ya a uno a veces se le pasan las cosas. Entonces, si no se las he enviado, entonces no importa si me mandan en un WhatsApp reclamando. Profe, no ha pasado la práctica, entonces yo se las paso. ¿Está bien? Con toda confianza. Está bien. Listo, Ok. profe, listo. Ahora vamos a ver algo que se llama notación científica. Cuando a nosotros nos hablan de notación científica, NC, que es como se abrevia, eso generalmente es cuando nosotros usamos por 10 a la algo. O sea, es la forma que nosotros siempre vamos a expresar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñitas, la vamos a expresar en números que sean más manejables. Entonces, por ejemplo, yo les diría a ustedes esto que dice que el número de átomos en 12 gramos de carbono es este chorro de números. Primero que nada, ni sé cómo se llamará, ni cuál es esa cantidad. Porque ese montón de ceros, si fuera hasta aquí, yo sé que son 602.200. Si me dijera que es hasta aquí, puedo decir que es 602.200.000. Si me paso para acá, podría decir que son 602.200 billones. Pero ya, si me voy para acá, yo no sé cómo se resuelve este asunto. Entonces, esto es un número muy grande. Entonces, cuando tengo un número muy grande, un número muy pequeño, tengo que tratar de condensarlo en un número más manejable y eso es lo que se llama notación científica. Entonces, en este caso, este número es 6,022 por 10 a la 23. ¿Por qué es este número a la 23? Entonces, si están bien escritos, esperemos que sí. Porque hay 23 ceros, ¿no? No. No. No existen, hay 23 ceros. Número uno, Porque la se cuentan notación después de la coma. científica siempre tenemos que entender que la notación científica, el primer número nunca puede ser 10. Tiene que ser menor que 10. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el número menor? 6. Entonces, 6.02. Entonces, me vengo desde aquí y yo empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Para llegar de aquí al 6, tuve que contar 23 espacios. Entonces, por eso se llama 6,022 por 10 a la 23. No son 23 ceros, sino son 23 espacios para llegar al final. Ah, ok, sí, algo así me recordaba, pero ya ¿Estamos bien? el bateo. Ok. Ahí vamos recordando las cosas que tal vez vimos. Vea este otro numerito. Profe, y siempre, disculpe, siempre se agarran tres decimales. Siempre, no. O sea, usted dice que aquí hay 3 decimales. No. Podría ser de que a usted le dijeran en un ejercicio
que lo ponga en notación científica con 2 decimales o en notación científica con 2 cifras significativas. Ahorita vemos eso. Ok, sí, ya recordé, tienes razón. ¿Qué? Vea este número, este chorro de ceros. Entonces, ¿cuál va a ser la notación científica? Me va a quedar 1.99, porque tiene que ser un número menor que 10. Entonces, ¿a dónde estoy yo? En este punto. Voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces me da 1,99 por 10, pero en este caso es a la menos 23. Entonces, cuando es de un número mayor a un número menor, entonces el exponente va a ser positivo. Cuando es de un número menor a un número mayor, el exponente va a ser negativo. O alguna regla lo que dice es que si yo estoy contando hacia la derecha es negativo, si estoy contando hacia la izquierda es positivo. Entonces, en el caso yo los ceros, el punto lo estoy moviendo a la derecha, entonces es negativo. En este caso yo me estoy moviendo a la izquierda y entonces es positivo. Cualquiera de las dos formas lo pueden ver. ¿Estamos bien? Sí, sí, profe, claro. Okay. N es un número entre 1 y 9, fue lo que estábamos diciendo, nunca puede ser 10. N es un exponente que puede ser positivo o negativo. Entonces veamos S. 568, 762. Primero que nada, ¿ese número cuál es? ¿Qué significa esa cantidad? ¿Quién lo puede leer? ¿Cómo se lee? ¿Sí? 568.762. Ok. En la ciencia, los miles no se marcan. Entonces, en realidad, Disculpa, profe, yo ya no lo escuché. ¿Los qué no se marcan? los miles. Ah, ok. Entonces, esta magnitud es 568.762. No 568.000, sino 568. Tiene toda la razón usted, profesor. Disculpe ahí. No, estamos, le apuesto que no solo usted, muchos no nos acordábamos. Así que no se preocupe. A uno se le va olvidando las cosas. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo tengo que ponerle notación científica para dónde voy a correr. Para la izquierda. Como tengo que correr para la izquierda, punto decimal, entonces se dice que n es mayor que 0. Que es la regla que les dije anteriormente. Entonces, ¿cuántos espacios me voy a correr? Me voy a correr 1, 2 espacios. Entonces es 5,68762 por 10 a la 2. ¿Por qué a la 2? Repito, porque me corro 1, 2 espacios. ¿Estamos bien? Como me estoy moviendo a la izquierda, el punto, el exponente va a ser positivo. O, dicho de otra forma, como estoy pasando de un número mayor a un número menor, el exponente va a ser positivo. Cualquiera de las dos reglas pueden usar. Veamos este otro. ¿Cuántos me tengo que mover? Esta coma, tengo que moverme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y quedo moviéndome hacia la derecha, menor que 0. Me moví 6. Menos 6. 7.72 por 10 a la menos 6. Vamos a ver. Ahora, en este caso, y es típico de examen, dicen, escriba las siguientes cantidades con 4 cifras y en notación científica.
¿Ok? Entonces, ese número, escribirlo con 4 cifras y en notación científica. ¿Cuántos serían 4 cifras? 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, 4 cifras serían 4 números. ¿Estamos bien? Estamos claros. Todo esto tengo que redondearlo, tengo que quitarlo. Como lo que hay después del 7 es mayor que 5, entonces quiere decir de que este número se convierte a 0,02548. ¿Lo vieron? Como son 4 cifras, o sea, son 4 números, esos 4 números, 1, 2, 3, 4, me quedo en el 7, pero si veo lo que hay después del 7 es mayor que 5, y si es mayor que 5, sube el que precede en 1. Y ahora, el punto, ¿cuánto tengo que moverlo? 1, 2, 3 espacios. Y como me estoy moviendo a la derecha, es menor que 0. O como estoy pasando de un número menor a un número mayor, entonces quiere decir de que tengo que poner un exponente negativo. Y entonces el valor es 2,548 por 10 a la menos 3. Vean que aquí me pidieron que tuviera 4 cifras y en notación científica. Entonces tengo que tener solo 4 números. Entonces cuando yo tengo que reducir números, entonces tengo que redondear. Vamos a ver más sobre el redondeo. El redondeo es si es mayor que 5, mayor o igual que 5, aumento en 1. Si es menor que 5, lo dejo igual. Hagamos este otro, tratan de hacerlo ustedes. Por lo menos visualmente, o si no, tienen una hojita para apuntar mejor todavía. Profe, el B daría 1,985 por 10 a la 4. 1, 2, 3, 4, sí. Ok, entonces, igual, necesito 4 números. 4 números significa 1, 2, 3, 4. Quiere decir que tengo que llegar hasta el 5. ¿Estamos bien? Entonces, este punto lo voy a tener que correr 1, 2, 3, 4. Entonces, el punto lo voy a tener que correr 1, 2, 3, 4. Entonces, por eso es que les puse, para ver si queda lo más claro posible, que corrí 4 espacios. Entonces, como soy 4 espacios y estoy pasando de un número mayor a un número menor, es positivo, o estoy pasando de la derecha a la izquierda, entonces va a ser positivo. Y entonces el resultado final es 1,985 por 10 a la 4. ¿Estamos bien? Números significativos. Cualquier dígito que no sea 0 es significativo. Por ejemplo, 1.234 tiene 1, 2, 3, 4 números significativos. O es lo mismo que significa 4 cifras significativas. Ceros entre números que no son ceros son significativos. Por ejemplo, yo no puedo decir de que este 0 no vale, porque es muy diferente decir 66 metros a decir 606 metros. Entonces, cuando el 0 está entre números, él sí tiene valor. Entonces, en este caso, yo digo que tiene 1, 2, 3 cifras significativas o 3 números significativos. Ceros a la izquierda del primer número, ceros a la izquierda no son significativos, o sea, no sirven de nada. Si yo tengo 0,08 litros, todo lo que esté a la izquierda de un número no vale. No vale en cuanto a cifra significativa. Entonces, en este caso decimos que 0,08 litros tiene un número significativo o una cifra significativa. Si un número es mayor que 1, entonces todos los ceros a la derecha del decimal son significativos. Entonces, en este caso, 2,0
sí son significativos este 0 porque está a la derecha del número. Es a la izquierda del primer número, como en este caso, no vale. Pero a la derecha sí vale. Entonces, en este caso, esto tiene 1, 2 cifras significativas o 2 números significativos. Si un número es menor que 1, entonces solo los ceros que están al final y en medio son significativos. Entonces, 0,00420. Todos los ceros a la izquierda de un número no valen, no cuentan. Después tendría 1, 2, 3 cifras significativas. ¿Estamos bien? Claro. Sí, profe. ¿Están despiertos? Vamos a ver cuántos números significativos tiene el primero. 2. 2. 2. Perfecto. 2 números significativos o 2 cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas tiene el segundo? 4. 4. 4. Perfecto. Está bien. 3. 3. 3 porque estos ceros no cuentan. Están a la izquierda. Profe, yo sé que no es con el tema, pero ya entendí por qué es que a uno le decían, es que usted vale menos que un cero a la izquierda. Ahora sí le entendí ese dicho, profe. Me estaba acordando de eso, lo que pasa es de que pensé que era un dicho de que teníamos las personas más centradas en años, que no sabía que ustedes lo habían escuchado, pero sí. No, hombre, claro que sí. Un cero a la izquierda. Vos sos un 0 a la izquierda. Y más cuando se le hacían a uno una huila, lo mataban de viaje. Hecho leña, lo dejaban a uno, profe, valiendo nada. Exactamente. Ok, en este caso, 6,4 por 10 a la 4 moléculas. Serían 2. 2. 2. Los exponentes nunca van a contar. 560. 3. 3. Perfecto. ¿Estamos bien? Claro. Sí, sí. Ahora, ¿Cómo nosotros Javier? vamos a hacer operaciones y tenemos que respetar cifras significativas. Entonces, adición y sustracción, que es lo mismo que suma y resta. Entonces, cuando yo hago una suma o una resta, dice que la respuesta no puede tener más dígitos a la derecha del punto decimal que el que posee el número menor decimal. Eso escrito suena como muy rimbombante. Pero, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que cuando es una suma o una resta, el resultado final tiene que tener el número menor de decimales. Aquí, ¿cuántos decimales hay? 3. Aquí, ¿cuántos decimales hay? 1. La suma da 90.432. Entonces, solo hay un decimal en esta magnitud y entonces el resultado final es 90.4. Y entonces, cuando hagamos sumas y restas o en el examen nosotros tengamos resultados, tenemos que revisar siempre las cifras significativas. Y entonces, si es una suma o una resta, es el número menor de decimales. Entonces, aquí hay un decimal, aquí hay 3, entonces el resultado final es con un decimal. Eso es cuando suma y resta. En este caso, ¿cuál sería el resultado final? ¿Alguno o alguna que me dijera? 0,79. 0,79, creo. 0,79. ¿Dos decimales? ¿Por qué? Porque aquí hay 2 decimales, entonces es 0,79. Tenía que quedarme en el 8, pero como el que veo a la par del 8 es mayor que 5, entonces tengo que aumentar el que precede en 1, entonces se redondea a 0,79. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. ¿Qué pasa cuando es multiplicación y división? Cuando es suma y resta es el número menor de decimales que tienen las magnitudes.
Cuando es multiplicación y división es el número menor de cifras. Esa es. Ok, la cantidad de números significativos en los resultados se determina por la cantidad de números significativos del dato original que tenga la menor cantidad de números significativos. Dicho así es como muy feo, es como muy enredado. ¿Qué lo que quiere decir es, cuando es una multiplicación y división, cuente las cifras significativas. Aquí hay 1, 2, 3. Aquí, ¿cuántas cifras significativas hay? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 3 y aquí hay 5. El resultado final tiene que ir con 3 cifras significativas. Entonces, aquí hay 3 y el resultado va a ser 16,5. 3 cifras porque aquí hay 3. Esa es la regla. Es el número menor de cifras significativas o de números significativos. En este caso, por ejemplo, ¿cuántas tenemos aquí? 2, entonces va con 2 cifras significativas. Ajá, entonces iría con 2 cifras. Entonces el resultado final va a ser 0,061. Es correcto. ¿Ok? Están volando. Ok, entonces repito. Suma y resta, número menor de decimales. Multiplicación y división, número menor de cifras. Esa es la regla que tengo que acordarme. ¿Vamos bien? Ahora, números significativos, números exactos. Se considera que los números de definiciones o los números de objetos tienen una cantidad infinita de números significativos. ¿Cuál es el promedio de las siguientes medidas? 6,64, 6,68 y 6,70. El promedio sería 6,6733. El promedio sería 6,67 porque todos estos tienen 3 magnitudes. Pero podría ser de que yo pensara que es 7. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando aquí este 3. Pero en realidad este 3 es la operación que yo estoy haciendo. Pero las operaciones no me pueden afectar el número de cifras significativas. Y aquí tengo 3 cifras significativas. El resultado final tiene que ir con 3 cifras significativas. Pero como esto es una suma y resta, perdón, una suma, y lo que tienen son 2 decimales, por eso es que aquí tienen que ir 2 decimales. Pero este 3 no me va a hacer afectar las cifras significativas. ¿Vamos bien? Si el número que sigue a la cifra que se va a eliminar es menor que 5, queda igual. O sea, por ejemplo, si yo tengo 34,2 y quiero redondearlo a 2 cifras, queda en 34. Si el número que sigue a las cifras que se va a conservar es igual o mayor que 5, se suma 1 a la última cifra. Si yo quiero redondear 39,8 a 2 cifras, me queda 39. Si quiero redondear 67,5 a 2 cifras, como esto es un 5, tengo que aumentar a 1. Si necesito redondear 41, 4, 98, 7, 5, 42 a 4 cifras, ¿cuánto sería el resultado? 41.49. 41.49. 41,50. 50. Una pregunta. 41,50. Profe, una pregunta. ¿Por qué si 39, 8, el 8 es mayor que 5, ¿por qué no se le sumó? ¿No tendría que ser 40 al final? Uy, mire, usted tiene toda la razón. Usted sabe, está mal. Sí, claro, re malísimo. Está hablando. Disculpen, pero sí. Voy a cambiarlo. Ahí es una corrección, profe, pero ya ahí se Manda notó mucho. la cara del profe. Ay, sí. Bueno, pero sí. Suerte que lo vieron. ¿Está bien? Sí, pura vida, todo bien. Muchas gracias. Con gusto.
hay cosas que, como vamos a hacer mediciones, nosotros tenemos que saber qué es exactitud y qué es precisión. La exactitud es qué tan cercana está una medida de su valor real. Y la precisión, qué tan cercanas están en conjunto de medidas entre sí. Entonces, muchas de las veces esto para procesos de control ambiental, procesos de control industrial, muchas de las veces a uno le interesa más la precisión que la exactitud, porque la exactitud le va a demostrar a uno cuánto se está desviando, digamos, un instrumento de medición, pero la precisión me dice qué tan cercanas están las mediciones. Entonces, entre más cercanas estén las mediciones, es más preciso. Entre más separadas estén las mediciones, se va a decir que son menos precisas. Entonces, por ejemplo, si yo dijera que en este caso el valor que yo quisiera obtener es 100, ¿cómo están las mediciones? O los datos que estoy tirando. $90. Sí, por eso, pero ¿qué puedo decir de la exactitud? Son bastante exactos. Que está exacto y preciso. Está bastante exacto. Exactos. La primera está exacta, casi, exacto y precisa. Y preciso. Exacto Ajá. y preciso. ¿Está bien? Sí. En este caso, ¿cómo serían? Está Ese es preciso. precisa, pero no exacta, digamos. Preciso, pero no exacto. Pero no exacta, ajá. ¿Y este otro? Ni Está exacto, ni bateada, ¿eh? preciso. Esa está No bateada. exacto ni preciso. Esa está bateada. Entonces, si en este caso que está aquí, yo quisiera que mi valor fuera 10, ¿cómo estaría? Exacto. Exacto y preciso. Exacto, sí. Si yo quisiera que mi valor fuera 10. Ok, entonces, lo cercanas las mediciones es preciso. La coincidencia de la medición con el valor esperado, de su valor real, eso se llama exactitud. Entonces, por ejemplo, el estudiante A, el valor promedio es 1,9,71. El estudiante B, 1,970. El estudiante C, 2,001. Este es el valor promedio. Podríamos decir que el valor promedio entonces es el que nos va a resumir cuál es el valor real. Entonces, ¿cuál es más exacto y cuál es menos exacto? ¿Y cuál es más preciso? El B. ¿Quién da más? El más exacto creo que es el C. Sí, el C, y creo que el más preciso también, porque son los que andan como más cerca. Ajá, y el más preciso, ajá. El más preciso, Pero no exacto es el B. Y el que no es ni preciso ni exacto es el A. exacto es el A. Exacto y preciso. En este caso, digamos, vean que el promedio es 2001 y en este está entre 2000 y 2002. Ajá, está en medio. En este caso, 1970, pues está en 1972, 1968. De lo que se diferencia de 1972 a 1970 es 2. De 1968 a 1970 es 2. Es 2. Mientras que aquí, del 2000 al 2001 es solo 1. Es 1. Del 2002 al 2001 es solo 1. Entonces, por eso es que se dice que en este caso es precisa, pero no exacta. Pero no exacto. Y en este otro caso, ni exacto ni preciso. Ni exacto ni preciso. Qué bien, Brenda. Estamos volando, ¿verdad? Método de análisis dimensional para solución de problemas. ¿Qué es lo que vemos en este punto? En este punto, lo que vamos a ver es, porque lo vamos a utilizar mucho a través del curso, y entonces vamos aprendiendo a ser metódicos para que sigamos siendo metódicos más adelante. Entonces, esto es como cuando a uno le decían, mire, la velocidad es 100 kilómetros por hora, pero en vez de 100 kilómetros por hora lo quiero a metros por segundo. O lo quiero en vez de kilómetros por hora
a metros por hora. Entonces, este es el análisis dimensional, es lo que nosotros vamos a tratar de cambiar las unidades y entonces tenemos que utilizar los factores de conversión. Entonces, eso es muy útil. Vamos a ver en el siguiente capítulo que nosotros aplicamos esta metodología de análisis dimensional a solución de problemas. Entonces, sí es importante entenderlo y entenderlo bien. Y si no lo entienden, tienen que preguntarlo hasta que a ustedes les quede claro. Porque como les digo, para el próximo tema nosotros lo ocupamos. Entonces dice, 1, determine qué tipos de factores de conversión se necesitan. 2, escriba las unidades de los valores durante el cálculo. Si todas las unidades se cancelan, a excepción de las unidades deseadas, entonces el problema se ha resuelto correctamente. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, es que hizo un compañero que se quedó, bueno, se salió de la clase, se quedó sin internet, me llamó por una llamada normal, que sí, ¿qué pasa en ese momento, en ese caso? Tranquilo, después se ve la grabación. Que después vea la grabación, entonces. ¿Te dijo quién era? Sí, Carlos Daniel Cabrera Duarte. Cabrera Duarte, Carlos Manuel. Cantidad dada por factor de conversión es igual a cantidad deseada. ¿Okay? Entonces, por unidad dada, digamos, X, unidad dada, abajo pongo unidad dada, ¿para qué? Para que se cancele, para que al último me quede la unidad deseada. Entonces, siempre los factores de conversión yo voy a tener aquí 1 y aquí voy a tener 2. Y aquí es donde yo voy a utilizar los factores de conversión. Puede ser que tenga 2, puede ser que tenga 4, puede ser que tenga 6, dependiendo de lo que sea. Pero lo que yo quiero es ir eliminando para que me vaya quedando lo que yo necesito. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, lo piensan un momentito, pues necesito hacer una visita al baño. ¿Cuántos mililitros hay en 1.63 litros? Entonces hay que hacer un factor de conversión para pasar eso. Lo piensan y ya seguimos. ¿Ya lo pensaron? Profe, se me jodió esta cálculo, profe. Yo lo iba a hacer. ¿Ah? Se me jodió la cálculo, profe. Ya no me sirve. 1630. Profe, Dígame. 1630 mililitros es. 1630 mililitros, ok. Entonces, la unidad de conversión que yo necesito, primero, ¿se acuerda que decía cuáles unidades utilizamos? Es que en 1 litro hay 1000 mililitros. Ese es el factor que necesito, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. 1.63 litros, el litro que está arriba lo pongo abajo. ¿Y cuál es el factor? De litro a mililitros, que 1 litro es igual a 1000 mililitros. De esta manera los litros se cancelan y me quedan Solo los mililitros. Si yo lo hubiera hecho al revés, porque pongo el ejemplo porque ya se ha dado, que a veces uno lo hacemos al revés, pongo 1.63 litros por 1 litro igual a 1000, pero vea que aquí este litro no está abajo, entonces no se puede cancelar. Entonces a lo último queda el litro cuadrado mililitros y lo que yo quiero es mililitros. Entonces, tengo que ir ordenando de manera que lo que está arriba lo elimino con el que está abajo. Y siempre va a ser igual. Profe, y una consulta, y si la pregunta fuera al revés, digamos, lo que quiere es los litros. Lo que quiere es... O sea, el mililitro estuviera después del, digamos, si la respuesta, digamos, si la pregunta fuera al revés. Casi, si dijera, ¿cuántos litros hay en 1.63 mililitros? ¿Se puede o no? Sí, claro. Ah, bueno, digamos, si fuera así, si sirviera esa de abajo. Sí, o ahí no, sí tampoco. Ahí, pues ya. Okay. Ahora sí. Ahora sí, profesor. Ahora sí ven. Sí, profe.
Listo, ahora sí estamos. Sí, ahora sí, profe. Ok. Entonces el compañero decía que si yo tuviera 1.63 mililitros. Litros. Ajá. No, litros era al revés, profe. Recuerde. No, bueno. Lo que quería era más bien poner 1,63. Ajá. Me voy a poner que lo que son mililitros. Ok. Y eso lo quiero cambiar a litros. O sea, quiero que al final me den litros. Es que en el que teníamos anteriormente tenía litros y quería mililitros. Usted lo que me preguntó fue que se podía hacerlo al revés. Entonces yo voy a poner 1.63 mililitros. Entonces yo necesito un factor de conversión que los mililitros tengo que ponerlo abajo. Y arriba tengo que poner los litros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, en el momento que yo hago eso, entonces estos mililitros se van a cancelar con estos mililitros y entonces me van a quedar litros. Entonces en este caso digo que 1 litro es igual a 1000 mililitros. Ajá. Bien, entonces cancelo ese mililitro, este que está aquí, lo cancelo con este que está aquí. Y entonces, en este caso me va a quedar 1.63 entre 1000. Entre 1000, sí, señor. Cada 0.0163. Y entonces, litros. Y entonces, de esta forma, lo hago para que me dé lo que yo estoy necesitando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 80 kilómetros por hora. Ajá. Esa velocidad. Ahora, yo necesito que sea metros por segundo. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. No sé si quito esto, se verá mejor si le quito las líneas de fondo. Profe, sí está mejor. ¿Está mejor así? Sí, profe. Entonces, yo tengo 80 kilómetros por hora, pero dice que lo quiero pasar a metros por segundo. Por segundo, ajá. Entonces, tomo 80 kilómetros por hora. Entonces, el kilómetro está arriba. Arriba, sí, señor. Ahora necesito que el kilómetro esté abajo. Y que me quede arriba el metro. De esta manera, este kilómetro de aquí se me va a cancelar con este kilómetro de aquí. Ajá. ¿Okay? Ahora, el factor de conversión me va a decir que en 1 kilómetro, ¿cuántos metros hay? 1000 metros. 1000 metros. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, el otro que tengo que eliminar es la hora. Ajá. La coloca arriba, si no me equivoco. Ajá. Entonces, la hora la tengo que colocar arriba. Y abajo voy a colocar los segundos. De esta manera, la hora de arriba se la voy a cancelar con la hora de abajo. Y entonces vean que me va quedando metros por segundo. Ajá. Y entonces el factor de conversión entre horas y segundos es 1 hora es igual a 60. 1600 segundos. 1300.
3.600 segundos es igual a 60 minutos. Ajá, 60 minutos. Entonces, en este caso, vea que los kilómetros lo eliminé, las horas la eliminé y ahora me quedaron metros por segundo. Entonces, lo que tengo Ajá. que hacer es más 80 por 1000 y abajo lo que queda es 3.600. 3.600, ajá. El resultado va a ser 80.000 entre 3.600. El resultado va a ser 22.22 metros por segundo. Ok. Ahora, aquí, ¿cuántas cifras significativas tengo? 2. 2. Entonces, este resultado tiene que ir con Igual, 2 cifras. 2 cifras significativas. Ahí está. ¿Vamos bien? Perfecto, profe, gracias y disculpe ahí el atraso. No, no es atraso, muchachos, y eso es lo que estamos. Ah, bueno, y es que lo desvié. No, pero vio, pero es sobre el mismo tema. Claro, estaba súper. No hay ningún problema. Bueno, pura vida, pues. Pues nos devolvemos ya a la presentación. Y entonces dice la velocidad del sonido es de 343 metros por segundo. ¿A cuántos kilómetros por hora equivale? Es similar. Entonces, necesito los metros a kilómetros. Entonces, 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Necesito segundos a horas. 1 minuto son 60 minutos. 1 hora, 60 minutos y 1 minuto, 60 segundos. Ajá. Ok, entonces, 343 metros por segundo. Entonces, igual. ¿Me interesa el metro? No, ahora me interesa que sea kilómetro. Entonces, ¿a dónde va a ir el metro? Abajo. ¿Y quién va a ir arriba? El kilómetro. ¿Para qué? Para que los metros se cancelen. ¿Ok? Ahora, el segundo lo tengo y entonces puedo usar doble factor de segundos a 1 minuto y entonces cancelé segundos, pero me quedaron minutos. Pero ahora tengo que cambiar los minutos a horas, pues los minutos los cancelé y me quedaron horas. Pude haber utilizado directamente 1 hora igual 3.600 segundos, pero si no nos tardábamos, entonces lo dejamos así. Entonces, vean que aquí cancelo metros, segundos, minutos, queda kilómetros por hora, queda 1.234,8 kilómetros por hora. Pero allá hay tres, ¿cómo se llama? Hay 3 cifras significativas, Ajá. porque empezó con 343, entonces el resultado final va a ser 123. Esto lo Punto voy a no. tener que correr 1, 2, 3. 3, ajá. 1, 2, 3. Va a ser 1,23 por 10 a la 3. Ajá. Profe, ahora que veo eso de tarea, ¿hoy deja tarea? Sí, señor. Claro, papi. Recuerden que hay una tarea, debes ingresar al aula habitual, resolverla, se abre los jueves. Profe, Santo, que no la cambie para tomarle foto, porque yo no estoy en esa vara. Ah, pero yo les pasé ya a WhatsApp. Ah, pero yo no estoy en el grupo, profe, tampoco. Ah. No me ha metido el grupo, usted tampoco.